La semana pasada comenzamos un mensaje titulado Dichosos y comenzamos hablando sobre el sermón del monte, uno de los discursos más extendidos del Señor Jesucristo, Mateo 5, 6 y 7. El Señor Jesucristo comenzó ese discurso con lo que comúnmente se llaman las bienaventuranzas, una serie de dichos que dijo el Señor Jesucristo, a través de las cuales Él habló acerca de los requisitos, las normas, las expectativas de un discípulo de Jesús. La semana pasada hablábamos de los primeros las primeras cuatro frases, dichosos, y hoy vamos a terminar con las próximas cuatro. Y les di una tarea. Y durante toda la semana en las redes sociales pusimos un versículo de Mateo 5 del 3 al 10, esperando que tú te memorizaras esos versículos, que se penetrara ese pasaje en tu corazón. Y en esta tarde repartan las hojas para el examen, por favor. No se crean, no hay examen. Vamos a leer todos juntos. Si te memorizaste estos versículos o no, está bien, acompáñame en la lectura de hoy, comenzando en Mateo 5, el versículo 3. Están diciendo, el pastor está leyendo, no se memorizó. Es que se pone uno nervioso aquí arriba, no crean que no. Dice así Mateo 5, versículo 3: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Digan conmigo, versículo 4: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Versículo 5: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Versículo 6: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Versículo 7: dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Versículo 8: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Versículo 9: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y versículo 10: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. Y hoy vamos a estar hablando sobre 4 de estas características o expectativas de un discípulo de Jesús. Y quiero que sepas algo antes de arrancar. Hay un punto muy importante que tienes que entender al estudiar estas bienaventuranzas o estos versículos, y esto es lo que quiero que sepas. Tienes que saber que Jesús exige ciertas cosas de sus discípulos. Y a veces que no se comenta eso. Hay veces que nada más escuchamos que Jesús te quiere dar, Jesús te quiere bendecir, Jesús te quiere mejorar la vida, Jesús quiere darte y darte. Y eso es cierto, pero hay otro lado a la moneda. Y si nada más has escuchado acerca de todo lo que Jesús te quiere dar, nada más has escuchado la mitad del mensaje. Porque la verdad es que Jesús sí quiere bendecirte, quiere darte, pero Jesús también exige ciertas cosas de sus discípulos. Y es importante que sepas eso. ¿Por qué es importante que sepas esto? Bueno, porque si vas a vivir como un discípulo de Jesús, solo puedes vivir como un discípulo si sabes qué es lo que Jesús exige de sus discípulos. Qué cruel sería el Señor Jesucristo exigirnos vivir como sus discípulos, pero no decirnos qué espera de nosotros. Sería cruel. Pero no es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él exige de nosotros ciertas cosas, ciertas expectativas. Pero vemos en estos pasajes, Mateo 5, 6 y 7, y por cierto en todos los evangelios, que Él nos dice exactamente qué es lo que Él espera de nosotros, sus discípulos. Y al leer lo que vamos a estar leyendo aquí a continuación, vas a ver que lo que Jesús exige de nosotros es mucho. Como sus discípulos, Jesús exige mucho de nosotros. Y déjame decirte de antemano, lo que Jesús exige de nosotros no es nada fácil. Es difícil. No es nada fácil. Ser discípulo de Jesús no es cosa fácil. Vamos a entrar ahora sí a estas bienaventuranzas, comenzando en el versículo 7. Ahora voy a dar más atención a una de las bienaventuranzas más que a otras, pero comenzando en el versículo 7 es lo que dijo Jesús. Y dijo, dichosos son, pero a la vez está explicando, declarando las expectativas que Él tiene de sus discípulos. Fíjate lo que dice Mateo 5, 7. Dice,
dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Sí? Ahora, ¿qué es misericordia entre personas? Siempre escuchamos que Dios es misericordioso, ¿no? Que Dios es misericordioso, y eso es cierto. Pero aquí lo que Jesús está diciendo es que personas, tú y yo, discípulos de Jesús en particular, podemos y debemos exhibir la misericordia entre nosotros y hacia otras personas. La misericordia básicamente es esto: cuando alguien comete un error, tú no le das el castigo merecido. Esa es la misericordia. Alguien comete un error, alguien comete un pecado, y tú tienes todo el derecho de castigar, de reclamarle a esa persona. La misericordia te detiene y te dice, aunque esa persona se merece el castigo, se merece el regaño, se merece que le tires la chancla, todo eso se lo merece, es cierto, la misericordia te dice, no lo hagas. La misericordia es detener, no darle a alguien un castigo merecido, porque uno se da cuenta a través de la misericordia que los errores y los pecados son parte de la humanidad, que no hay nadie que es perfecto, que no hay ni una sola persona que ha alcanzado la perfección, que el único perfecto que ha andado sobre esta tierra es el Señor Jesucristo. Fuera de Él, aparte de Él, nadie, nunca, jamás. Y entonces cuando un discípulo de Jesús entiende la misericordia, exhibe, expresa, demuestra la misericordia, está reconociendo que no somos perfectos, que las otras personas no son perfectas, que seguirán cometiendo errores y pecados, pero yo como discípulo de Jesús, yo decido expresar misericordia. Esto es importante reconocer esto, porque en aquellos tiempos los líderes religiosos del día de Jesús no eran misericordiosos. Cuando ellos veían a una persona que había cometido error o que estaba en pecado, ellos no trataban de ayudar a esa persona, no les exhibían misericordia, sino que los aplastaban aún más, los hacían sentirse peor. Y yo me imagino a Jesús diciéndole a sus discípulos, ¿ven cómo se portan los líderes religiosos, los maestros religiosos, los fariseos? No hagan eso. Discípulos míos son misericordiosos. Hay que demostrar la misericordia, porque cuando tú demuestras la misericordia, fíjate bien, al demostrar la misericordia, te hace entender tu necesidad de la misericordia. Gente, fíjate bien, gente que jamás ha demostrado misericordia no entiende que ella misma necesita misericordia. Cree que todo lo ha alcanzado por su propio mérito, cree que nunca ha cometido ni un solo error, por eso se detiene, batalla, se le dificulta demostrar la misericordia, porque piensa que no necesita misericordia esa misma persona. Pero Jesucristo está diciendo, mira, cuando demuestras la misericordia, tú también recibirás misericordia. Al demostrar misericordia, estás reconociendo las imperfecciones en otras personas, pero también las imperfecciones en tu propia vida. Cuando demuestras misericordia, estás diciendo, por la pura misericordia de Dios, no soy yo el que anda batallando. Uno se da cuenta cuando se nota en otra persona que está cayendo, está cometiendo error, está titubeando. Uno dice, es simplemente por la gracia y la misericordia de Dios que ese no soy yo. Y demuestra misericordia. Y la razón principal por la cual nosotros expresamos como discípulos de Jesús, demostramos la misericordia, es que hemos sido recipientes de la misericordia de Dios. Es que nosotros hemos pecado tanto, hemos ofendido tanto a Dios, y aún así Él nos demuestra su misericordia. Y de algo te puedo asegurar, no hay nadie en este mundo que te haya cometido una ofensa, un error contra ti, que es peor o que es mayor que tus ofensas contra Dios. Y aún así Dios te perdona, Dios te da misericordia. Y Jesús dice, discípulos tienen que ser misericordiosos, entonces alcanzarán la misericordia, no solamente con otras personas, pero con Dios
también, porque es cierto, si tú expresas, demuestras misericordia hacia otras personas, tú también recibirás. Serán esas personas que dicen: yo me acuerdo cuando yo estaba en una situación y ese hombre, esa mujer me demostró misericordia. Ahora que él o ella lo necesita, yo también le voy a demostrar misericordia. Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Sigue diciendo el Señor Jesucristo, el versículo 8. Y esto no voy a detenerme mucho aquí, pero es un punto muy importante. El Señor Jesucristo dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Hay muchas diferentes maneras que pudiéramos interpretar esa frase, corazón limpio. Pero yo he escogido de esta manera, interpretar este versículo de esta manera: dichosos los de corazón limpio. Corazón limpio significa una persona que ama a Dios con todo su corazón. Es decir, es una lealtad indivisa. Que tu corazón está totalmente, enteramente, plenamente entregado a Dios. Es decir, que tu corazón no es a la vez amante de Dios y amante de las cosas del mundo. Ese no es un corazón limpio. Ese es un corazón contaminado. La Biblia nos enseña que una persona de doble ánimo. No es bueno ser una persona de doble ánimo. Nos dice Santiago que tu corazón en veces quiere seguir a Dios y hace lo que Dios quiere, pero hay veces que también tu corazón es estirado, jalado hacia las cosas del mundo. Un corazón limpio significa que tú estás totalmente enfocado. Tu corazón está entregado a las cosas de Dios y nada más a las cosas de Dios. Tu corazón no está dividido entre amar a Dios y amar al mundo, seguir a Dios, seguir al mundo. Un corazón limpio es un corazón íntegro, plenamente, completamente entregado a Dios. Y lo que Jesús dice que es la recompensa para una persona de corazón limpio, un corazón entregado a Dios, es que dice: verán a Dios. Ahora, eso es interesante y yo lo interpreto de esta manera. ¿No te ha pasado que cuando compras carro nuevo, tu Mercedes, tu BMW, yo sé que ya tienes 2 o 3, pero decidiste comprarte otro, y de repente ves por todos lados ese mismo modelo de auto, mismo color, mismo año? Te compras un vestido, un traje, unos zapatos, y de repente todo el mundo, o sea, lo estás viendo en todos los lugares. Vino una hermana con el mismo vestido, mejor yo me siento acá, porque ella siempre se sienta acá. Los hombres no nos preocupamos por eso, para nada, para nada. Pero te ha pasado, ¿sí? Cuando tu atención está tanto en una cierta cosa, digamos tu auto, entonces comienzas a ver ese auto por todos lados. Fíjate, un corazón limpio, entregado a Dios, que su única preocupación y atención es Dios. Esa persona ve a Dios en todo. Yo veo a Dios activándose en mi trabajo. Yo veo a Dios en mi hogar. Yo veo a Dios en mis finanzas. Yo veo a Dios en mi matrimonio. Yo veo a Dios en todo. Dice Jesús: los de limpio corazón verán a Dios. Si mi corazón está entregado a Dios al 100%, en cada lugar y en cada momento, yo voy a reconocer que Dios está activo en mi vida. Ahí veo a Dios, y ahí está Dios, y ahí está Dios, y ahí está Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón está entregado a Él. No está dividido entre Dios y entre el mundo. Es únicamente entregado a Dios. Ves a Dios en todo. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sigue diciendo el Señor Jesucristo, versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ahora, fíjate cómo lo dijo el Señor Jesucristo. No dijo: dichosos los que desean la paz, los que mantienen la paz. Dice: los que trabajan por la paz. En este momento vivimos en un mundo de conflicto, rivalidades, mucha tensión, falta de unidad. Tú lo ves en cada ámbito de nuestro mundo,
en cada área de vivir, tú ves los conflictos. Y Jesús está diciendo, un discípulo de Jesús no contribuye al caos. Un discípulo de Jesús trabaja para que haya paz. No hace algo para contribuir a la división, para contribuir al caos de este mundo. No, un discípulo de Jesús trabaja para la paz. Te voy a decir que vivimos en un país fenomenal, increíble. Algunos han dicho el mejor país de todo el mundo. Vivimos en un país increíble. ¿Y sabías esto? Los que han pasado el examen de la ciudadanía lo saben. Pero en la Constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución, ¿qué te garantiza? Libertad de religión, libertad de expresión. Los Estados Unidos es uno de los únicos países que en su Constitución le da ese derecho a sus ciudadanos, libertad de expresión. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que tú puedes decir lo que te dé la gana a quien te dé la gana decirle. Es lo que significa libertad de expresión. Ahora, lo único es que no puedes incitar hacia la violencia. O sea, no puedes decir, vamos a pegarle a David. No, eso no es cubierto bajo la libertad de expresión. Pero fuera de eso, la libertad de expresión en este país te permite decir lo que te dé la gana. Tú puedes decir, el presidente es un ignorante tonto que no sabe lo que está haciendo. ¿Y sabes qué? Esa expresión está protegida bajo la Constitución de los Estados Unidos y la primera enmienda. ¿Lo sabías? Tienes el derecho. Este país te otorga el derecho de decir lo que te dé la gana a quien te dé la gana decírselo. Pero nosotros vivimos bajo otra constitución. Vivimos bajo la constitución del reino de Dios. Y algunos de hecho han dicho que el sermón del monte es la constitución del reino de Dios y que las bienaventuranzas es el preámbulo de la constitución del reino de Dios. Y mientras que este país te otorga el permiso de decir lo que te dé la gana a quien te dé la gana decírselo, la constitución del reino de Dios te dice, calla la boca, no digas nada, trabaja por la paz, no seas contribuidor al caos y la división. Mira, ten mucho cuidado con lo que estás publicando a tus redes sociales. Tienes todo el derecho. Este país te otorga el derecho de poner lo que te dé la gana, de decir lo que te dé la gana. Lo puedes hacer, es mi muro, es mi cuenta de redes sociales. Sí, y puedes hacer lo que te dé la gana. Pero vivimos bajo lo que Jesús exige de nosotros, no bajo los derechos que la Constitución nos da. ¿Sabes qué? Yo he visto, lamentablemente, he visto a cristianos, incluso a pastores, hablar mal de los políticos en sus redes sociales. Condenar, criticar al presidente. Tienen todo el derecho bajo la constitución de este país, pero no bajo la constitución del reino de Dios. Calla la boca. Al contrario, la Biblia nos dice que debemos orar. Aunque estemos en contra de su ideología, debemos de orar por los que están en posiciones y puestos de gobierno. Sí, este país te otorga el derecho de hablar mal, no solamente de este país, pero de tu país de origen. Dense cuenta como estos ladrones. Te pregunto, ¿estás trabajando para la paz cuando haces eso? Tal vez lo dices, es que quiero educar a la gente, quiero informar a la gente de lo que está pasando. Mira, yo jamás he visto un problema de esa magnitud resuelto a través de Facebook. No pasa. Lo único que sucede es que se arman debates, conflictos, argumentos, y si sigues ahí el hilo, comienza todo muy respetuoso, muy civil, pero al fin de todo eres un tonto. Mira, cállate la boca, pi, pi, pi. Ya ni puedo leer lo que escriben allí. Y discípulos de Jesús tenemos que trabajar
para la paz, no contribuir al caos y la falta de unidad que hay en este mundo. Ten mucho cuidado con lo que tú pones en tus redes sociales, porque yo lamentablemente hay personas que tengo ahí en mi muro, yo los he bloqueado. Dije, yo no quiero ver ese murero. Y yo he visto a personas comentar en ciertas publicaciones y dicen, oye, ¿que no eres cristiano? En una ocasión yo vi que no eres ministro. ¿Por qué estás poniendo esto en tus redes sociales? ¿Que no eres ministro? Y digo, es un ojo morado al reino de Dios. Sí, este país te otorga todos los derechos de decir lo que te dé la gana, pero Jesús dice, yo exijo algo diferente de mis discípulos. Trabajan por la paz, los discípulos de Jesús. Una cosa, ya lo dije, es mantener la paz. Otra cosa es trabajar por la paz. Y es lo que nosotros hacemos como discípulos de Jesús. La recompensa, fíjate qué tan linda recompensa, dice el Señor Jesucristo, serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque servimos al creador de la paz, al que inventó la paz. Y cuando nosotros como discípulos de Jesús trabajamos por la paz, nos parecemos a nuestro Padre. Somos hijos de Dios. Discípulos de Jesús trabajan por la paz. Sigue diciendo el Señor Jesucristo. Versículo 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora, aquí tal vez muchos van a querer decir la injusticia que se ve en la frontera, la injusticia que se ve en otros países, y sí, posiblemente eso está cubierto bajo lo que dijo Jesús en este caso. Pero recuerda que Jesús está hablando a sus discípulos y lo que se debe de manifestar en sus vidas personales, individuales. Cuando yo leo esto, que son perseguidos por causa de la justicia, yo interpreto lo siguiente, que esto se refiere a cuando tú decides vivir justamente en tu vida según las normas establecidas por Dios. No que estés llamando la atención a las injusticias alrededor del mundo, sino que has tomado una decisión y has dicho, en mi vida yo decido vivir según lo que es correcto en los ojos de Dios. Quiere decir, ¿sabes qué? Unos ejemplos, que yo me paro en contra del aborto, que yo digo, eso es pecado. Te digo, ¿sabes qué? Que al decir eso, algunos te van a decir, eres un intolerante, no tienes educación, eres un primitivo. Es tiempo de que progreses, es tiempo de que avances en tu manera de pensar. Te van a perseguir cuando te paras por lo que es justo delante de los ojos de Dios. Que se casen dos hombres, qué bonitos, qué chulos, ¿verdad? Que se casen dos mujeres, qué bonitas. Eso es injusto, eso es pecado delante de los ojos de Dios. Y te van a perseguir cuando lo digas. Cuando en tu vida personal tú lo digas, te van a perseguir. Y lamentablemente hoy en la sociedad está cambiando, y realmente ha sido por toda la historia. Lo que estamos viviendo hoy no es nada nuevo, por eso lo dijo Jesús. Por eso Pablo tuvo que hablar en contra de la homosexualidad. O sea, no es nada nuevo lo que estamos viendo, no es nada nuevo. Cuando tú te paras por la justicia y tú dices, yo vivo según las normas y la justicia de Dios, no que la sociedad me diga, no, lo que diga la palabra de Dios, ese es mi estándar por la justicia. Mira, si aplauda está bien, pero te van a perseguir. Te van a perseguir. Tus amigos, tu familia, ya no te van a invitar a las fiestas. Ya vas a llegar tú a Día de Acción de Gracias y al momento de entrar todo el mundo calla. Ya llegó. Y no digas. Es que se cree. Y eso es leve en comparación a una persecución real. Es leve, es nada en comparación a lo que santos por a lo largo de los siglos han tenido que experimentar en sus vidas por pararse por la causa de justicia. Ahora, yo no estoy diciendo que odiamos a los homosexuales, no,
los amamos, les presentamos el evangelio. Pero nosotros también nos paramos y decimos: yo me paro firme sobre la palabra de Dios, su justicia y su verdad. Y mira, ahorita está muy, muy de moda, no sé cómo se traduce al español, pero en inglés tal vez lo hayas escuchado: hate speech, expresiones de odio. Cuando tú dices ser homosexual es pecado, inmediatamente te dicen: ese es hate speech. Estás expresando el odio, estás promulgando el odio. Es lo que te van a decir, es lo que están diciendo en redes sociales, en los reportajes, todo lo están diciendo. Y nosotros tenemos que pararnos firmes y decir: no, los amamos, pero la palabra de Dios dice, y nos paramos sobre la palabra de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, no por cualquier otra cosa, sino porque tú te paraste firme y dijiste: yo soy discípulo de Jesús y yo me paro sobre la justicia de Dios. Serás perseguido, pero dice el Señor Jesucristo: el reino de los cielos les pertenece. Tal vez todo el mundo te odie mientras que estés viviendo aquí. Tal vez aún te echen a la cárcel, pero lo que te espera es una herencia, que es el reino de los cielos. Dichosos, dichosos. Para ser discípulo de Jesús nos paramos por la justicia. Ahora, ya dijimos, tienes que saber que el Señor Jesucristo, pues Él exige ciertas cosas de nosotros, sus discípulos, y para saber qué es lo que Él exige, pues leemos su palabra, seguimos lo que Él nos dice en su palabra. Y te voy a decir que no es fácil ser discípulo de Jesús. Ya cuando nos comenzamos a dar cuenta, ya cuando indagamos y nos damos cuenta de todas las exigencias que el Señor Jesucristo pone delante de nosotros, nos damos cuenta: pues si a mí me dijeron paz y gozo y amor y bendición, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo también exige cosas de nosotros. Y nos damos cuenta que no es fácil. Quiero que te des cuenta de esto. Para ser un discípulo de Jesús vas a tener que ceder ciertos derechos. Vas a tener que ceder ciertos derechos. Vas a tener que ceder ciertos sueños y deseos que tú has tenido en tu vida. Porque para ser discípulo de Jesús, fíjate bien, tienes que reemplazar lo que quieres con lo que Jesús exige. Y eso es difícil. Si vas a ser discípulo de Jesús, yo sé que tú tienes sueños, deseos, tú quieres alcanzar ciertas cosas, pero si en verdad queremos ser discípulos de Jesús, vamos a tener que reemplazar lo que nosotros por toda la vida hemos querido. Se tiene que reemplazar por lo que Jesús exige de nosotros. Vamos a tener que renunciar ciertas cosas. No puedes decir: soy discípulo de Jesús, pero sigo mi propia agenda. Soy discípulo de Jesús, pero no acepto lo que Él exige de mí. Entonces no eres discípulo de Jesús. Tienes que reemplazar tus deseos con lo que Jesús exige de nosotros. Vas a tener que decidir renunciar tus deseos, tus sueños, si vas a vivir según lo que Jesús exige de ti. No son compatibles. Es renunciar completamente todo lo que has querido toda tu vida y decir: Señor, lo renuncio, lo dejo a un lado. Entiendo que tú exiges ciertas cosas de mí y no son compatibles mis deseos, lo que yo quiero, con lo que tú estás exigiendo. Renuncio todo eso. Vas a tener que vivir de cualquier otra forma. Saber que vivir de cualquier otra forma no es vivir como un discípulo de Jesús. Seguir viviendo según tus deseos y lo que tú quieres y tus sueños realmente no es vivir como un discípulo de Jesús. Tienes que renunciar y reemplazar tus deseos con lo que Jesús exige de nosotros. Y sabes que no todos van a aceptar ese reto. No todos. Algunos van a decir: lo que Jesús exige es muy pesado, mejor no. Otros van a decir: lo que yo deseo para mi vida, mis sueños, mis deseos, lo que yo quiero para mi vida, lo atesoro tanto y no lo quiero renunciar. No puedo ser discípulo de Jesús. No todos aceptarán este llamado de ser discípulo de Jesús. Jesús escogió a 12 discípulos, uno lo traicionó. Nosotros entendemos que no el 100% va a aceptar el reto.
el llamado de ser un discípulo de Jesús. Lo que Jesús exige es mucho. Y unos van a decir, no, yo no firmé, yo no me anoté para eso. Yo me anoté para que Él me diera bendición y amor y paz y todo lo bonito y todo lo bueno. Nadie me dijo que Él exigía cosas de mí, te lo estoy diciendo. Y algunos van a decir, no, mejor no. Es que lo que yo quiero, he trabajado tanto para alcanzar lo que yo tengo y para llegar donde yo estoy y no lo puedo soltar. Lo lamento mucho, pero no puedes ser discípulo de Jesús. Tienes que decidir reemplazar lo que tú quieres con lo que Él exige de nosotros. Y realmente esta va a ser tu decisión. Decide cuál es mejor. Toma esta decisión. Decide cuál es mejor. ¿Vivir de acuerdo a lo que yo quiero o vivir de acuerdo a lo que Jesús exige? ¿Qué es mejor? ¿Vivir de acuerdo a lo que yo quiero o vivir de acuerdo a lo que Jesús exige? Mira, vivir de acuerdo a lo que Jesús exige no es fácil. Pero no estamos hablando de lo que es fácil, estamos hablando de lo que es mejor. Algo que es fácil no siempre es mejor. Lo que queremos es lo que es mejor. Es mucho más fácil no vivir como discípulo de Jesús. Pero la pregunta es, o el reto es, decide cuál es mejor. Vivir según lo que yo quiero o según lo que el Señor Jesucristo exige de mí. Y realmente esto de ser discípulo de Jesús es asunto de fe, es asunto de tu confianza en Dios, tu confianza en Jesús. Realmente es una pregunta que tú tienes que contestar. Si vas a tomar la decisión cuál es mejor, vas a tener que contestar una pregunta. Y esta pregunta yo no la puedo contestar por ti. Tú la tienes que contestar. Y esta es la pregunta. Quiero que reflexiones sobre esta pregunta. ¿Confío que lo que Jesús exige es mejor que lo que yo quiero? ¿Sí o no? ¿Confío que lo que Jesús exige es mejor que lo que yo quiero? ¿Sí o no? Y si no tienes esa fe, esa confianza que lo que Él exige realmente es mejor que tus deseos, si no tienes esa fe, entonces tu decisión ya es clara. Vas a optar por lo que tú quieres y no por lo que Él exige. Pero si llegas al momento en que dices, ¿sabes qué? No lo entiendo todo, no lo puedo ver todo, yo no puedo ver todo el panorama, pero yo sí confío que lo que Él exige de mí, aunque sea más difícil, aunque sea lo más difícil que jamás he hecho en toda mi vida, yo confío que lo que Él exige de mí sí es mejor que lo que yo quiero. Es una pregunta que cada persona tiene que contestar. Nosotros no podemos contestar a esa pregunta por ti. No, tú tienes que decidir. ¿Confío tanto así en Jesús? ¿Confío tanto así en Dios que aunque yo no entienda todo, aunque yo vea que tan difícil será ser su discípulo, que exigirá mucho de mí, que se requiere un compromiso como jamás he experimentado en mi vida, puedo confiar tanto así en Dios que yo digo, lo que yo pienso que es mejor para mi vida, lo que yo siempre he deseado para mi vida, lo renuncio, lo echo a un lado, lo dejo atrás, porque yo confío que aunque Él exige mucho de mí, es mejor para mi vida. Es una decisión que cada discípulo tiene que tomar. Y no es una decisión que puedes estar cambiando, alternando. Este día sí confío, este día no, este día sí, no. Cada día te levantas, pregúntate, ¿confío que lo que Jesús exige de mí es mejor que lo que yo quiero para mí? Sí, entonces este día lo viviré como discípulo de Jesús, confiando en Él en todo. Es una decisión que todos tenemos que tomar, individual, personalmente. Es una decisión que tú y yo tomamos, porque ser discípulo de Jesús exige mucho de uno. Ser discípulo de Jesús no es la senda fácil. Jesús lo explicó, hay una senda angosta, una senda estrecha, y muy pocos optan por la senda estrecha. Es lo que está diciendo. Muchos más deciden que lo que yo quiero es mejor que lo que Él exige de mí. Pero Jesús en este momento te extiende el llamado y te dice, yo quiero que seas mi discípulo. Voy a exigir mucho de ti,
pero confía en mí, que lo que yo te estoy exigiendo es mejor para tu vida, es mejor para tu matrimonio, es mejor para tus hijos, es mejor en tus finanzas, es mejor para cada aspecto de tu vida. Confía en mí y cumple con lo que yo te estoy exigiendo.